¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos con la publicación del libro de Charlie Kirk titulado Detente en nombre de Dios, ¿por qué honrar el sábado transformará tu vida? Y la influencia que esto podría tener en el desencadenar, en el desenlace de la ley dominical partiendo desde los Estados Unidos. Para esto me acompaña el director de este canal, Richard Carrera. Muy bienvenido. Muchas gracias, Noé. Cuando se produjo el asesinato de Charlie Kirk, fue algo que conmocionó al mundo entero, y nos desayunamos prácticamente con la novedad de que él había escrito un libro sobre justamente lo que es el descanso sabático, que su libro ya estaba en prepublicación, en Amazon ya era visible y tenía un cierto tiempo para su publicación, estaba prevista para el 9 de diciembre. Vimos cómo conmocionó a todo Estados Unidos y al mundo entero la muerte y luego los actos para honrar su vida y cómo toda la plana del gobierno de los Estados Unidos estuvo presente allí en ese estadio que se hizo el memorial de su vida, ¿no? Actualmente nosotros estábamos con la interrogante, ¿será que su libro acerca del sábado va a ser un puntapié para hechos en relación al día de descanso en aquel país y en el mundo entero? ¿O si va a pasar desapercibido, si no va a ser algo de importancia, de que quedó en la nada? Sin embargo, según las fuentes que tenemos allí en los Estados Unidos y las personas que nos informan, se está viviendo como un tópico, ¿no? Este tema del descanso semanal en los Estados Unidos. Gente que vive allí sube fotos respecto a la publicidad que se da todavía a su nombre. Dice Charlie Kirk, Dios, la familia, el país. En ese orden, si no me equivoco, ¿no? No solamente en este cartel, a lo largo de las carreteras hay muchos carteles que lo publicitan. Incluso el propio presidente de los Estados Unidos escribió en su propia red social un mes antes de que un monstruo no lo arrebatara. El gran Charlie Kirk, terminó su último libro, Detente en nombre de Dios, ¿por qué honrar el Sabbat transformará tu vida? Como solía decir Charlie, si debo ser conocido por algo, quiero ser conocido por ser valiente en mi fe. Charlie se preocupaba profundamente por Dios y la patria, y en este poderoso libro, su sabiduría, valentía y convicción nos inspiran a todos a recurrir a Dios en busca de guía contra el mal de este mundo que también podemos vencer. Así que Dios, ayúdanos, dice, y luego consigue tu ejemplar y le hace la publicidad. Un libro que no solamente ya está agotado en Amazon, no se puede comprar inmediatamente, hay que encargarlo para cuando se haga una reimpresión, sino que también en las librerías, físicamente el libro está rápidamente se agotó, ¿no? Y se está agotando en las principales librerías de los Estados Unidos. Entonces, las cadenas de televisión como la Fox, por ejemplo, tenemos aquí un material que vamos a ver de pasada, ¿no? Cómo presentan este tema del descanso a público masivo, hacen de esto un tema relevante, podríamos decir. Y en este programa vamos a estar viendo también lo que dicen algunos comentadores allí en los Estados Unidos que forman parte de nuestra iglesia, como el pastor Todd Batchelor y otras personas más. Pero yo te quería preguntar, Richard, ¿qué pensás cuando ves todas estas cosas? Cuando ves el asesinato de Charlie Kirk, el contexto en el que se desarrolla el asesinato, luego la publicación de un libro en relación al día de descanso justamente, y ahora que ha salido, ¿qué piensas? Well, en primer lugar, era una sorpresa para mí, también para toda mi familia. Nadie esperaba que eso va a pasar, ¿ya? Ahora, la verdad es que esta situación era una sorpresa para la iglesia, porque normalmente la iglesia está
esperando que el gobierno de Estados Unidos va a empezar con la ley dominical bien fuerte, empujando, pero era una confusión para mí en mi mente, pero ¿cómo es posible que, Charlie Kirk murió y ahora su libro está en el aire ahorita, ellos están promocionando el libro de sábado? Y 7 días después escuchamos también el Papa está hablando en favor del sábado, el movimiento del gobierno moviendo este libro. Para mí, causarme para raspar mi cabeza pensando, ¿de dónde ellos llegando con esto? Para mí era un choque, no solo el muerto de Charlie, pero el hecho que el gobierno de Estados Unidos está empujando un libro que promover el sábado. Yo pensaba también que, bueno, y esto es algo que vamos a ir analizando, ¿no?, a lo largo del programa, que justamente todo el mundo está esperando ver cómo, aunque sea suavemente, empiecen a promocionar el descanso dominical. Pero esto es algo que desconcierta, porque desde las máximas esferas de poder de los Estados Unidos surge una persona que declara el sábado judío como día de Dios, aunque está completamente abierto también a otros días de descanso si la persona quiere descansar en esos otros días. Pero que con un convencimiento absoluto de cómo ha transformado su propia vida, él proclama el descanso del Sabbat, que es el nombre hebreo para el sábado, que quiere decir reposo. Entonces, en Estados Unidos se utiliza una palabra para reposo, que es Sabbat, ¿no?, y otra palabra para el séptimo día, que es Saturday. Pero se promociona el Sabbat judío, podríamos decir, un día de descanso. Y a tal punto llega su influencia que vamos a repasar las palabras de Donald Trump, porque cae en un contexto especial, en el que desde la máxima autoridad del país se está diciendo de que se va a traer de vuelta la religión, de que la religión va a cobrar poder en los Estados Unidos, de que van a tener nuevamente voz. Entonces vamos a repasar actualmente las palabras de Donald Trump y lo que decía en el memorial de Charlie Kirk. Porque el mensaje de Charlie no ha sido silenciado. Ahora es más grande, mejor y más fuerte que nunca, y ni siquiera está cerca. Y es raro que algo así suceda, pero Charlie es más grande hoy de lo que era, piénsalo, hace solo 2 semanas. Es más grande hoy de lo que era hace 2 semanas. Lo defenderemos a toda costa y llevaremos adelante la antorcha de la libertad que Charlie Kirk sostuvo con tanto orgullo y tan alto. Estaba tan orgulloso y sostuvo esa antorcha en alto. Nunca, jamás dejaremos que falle. Nunca dejaremos que falle, pero lo vamos a elevar más alto que nunca. Se va a elevar y este es el comienzo. Quizás no sea una sorpresa que Charlie, quien pasó su vida hablando con los críticos de estas tradiciones, finalmente se convenciera de que necesitábamos no solo un realineamiento político, sino también un despertar espiritual. Lo hicimos. Y tenemos que traer de vuelta la religión a América, porque sin fronteras, ley y orden y religión, realmente ya no tienes un país. Queremos que la religión vuelva a América. Queremos traer a Dios de vuelta a nuestro hermoso Estados Unidos de América como nunca antes. Queremos a Dios de vuelta. Charlie habría estado tan complacido de escuchar a sus amigos y colegas hoy dando testimonio y dando gloria a Dios. Dentro de minutos del disparo en Utah, millones de estadounidenses, jóvenes y mayores, escucharon la noticia y se arrodillaron para empezar a rezar. Incluso muchos que rara vez rezaban pidieron a Dios un milagro. Por favor, Dios, salva a Charlie. Pero aunque el tiempo de Charlie con nosotros en la tierra ha terminado, esas oraciones por un milagro ya han sido respondidas. Mira lo que está sucediendo, mira lo que está sucediendo. En los días desde la muerte de Charlie, hemos visto cómo su legado ha tocado a tantos millones en todo el mundo.
Estamos salvando nuestro país y Charlie es un gran factor, un factor tan importante. Charlie Kirk comenzó solo con una idea para cambiar mentes en los campus universitarios y en su lugar terminó con un logro mucho mayor, cambiando la historia, cambió la historia. Son palabras muy fuertes estas que vienen desde la misma boca del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Diciendo que va a traer justamente de vuelta la religión, de que Charlie es un factor muy importante y que va a ser más importante todavía en el futuro, justamente en este avivamiento que se viene, dice él, que se ha despertado y que se viene, ¿no? Lo que me impresionó en esto es que Donald Trump mencionó que Charlie Kirk es más grande ahora que antes. Siempre cuando una persona murió, su mensaje es más importante. Porque recuerdo cuando Tony Palmer en 2015 mencionó algo de la oración de una persona muriendo es más importante. Ahora Charlie Kirk murió. Entonces ese mensaje, lo que él está llevando ahora es más importante para ellos. Y también el nombre de su organización se llama Turning Point. ¿Cómo se dice en español? Punto de inflexión. Punto de inflexión. De verdad, a este momento es un punto de inflexión ahora para Estados Unidos. Lo está reconociendo Trump aquí, dice, cambió la historia. Claro, porque ese es el propósito del nombre. Porque muchas veces un nombre, definir quién es una persona o cuál es el propósito de su organización. La rueda de venir significa la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y estamos empujando con esto. Este nombre aquí, Turning Point, tiene su propósito y está cumpliendo esto. Y justamente adquiere mayor fuerza con su propia muerte, ¿no? Sí. El cambiar de los Estados Unidos a través de la muerte de su líder. Es una especie de martirio en pro de la organización, ¿no? Correcto. Bueno, aquí a Bolivia todavía no llega el libro que él escribió. Está en inglés exclusivamente, no está uno no lo puede bajar en PDF. Por eso tenemos que basarnos en la gente que está en los Estados Unidos y ha podido leer su libro. Uno de ellos es el pastor Doug Batchelor, el cual nos va a comentar en esta primera extracto de su video lo que dice el libro de Charlie Kirk en relación al sábado y a los adventistas del séptimo día. Escuchemos lo que dice el pastor Doug Batchelor. Primero, déjame decirte que fui bendecido por el libro. Él aborda el día de reposo desde muchos ángulos y argumentos que he comprendido durante años, pero hubo información y perspectivas nuevas en las que nunca había pensado y que son excelentes y que probablemente incorporaré en mis presentaciones sobre el sábado. Primero habla a partir de una perspectiva bíblica de que Dios es un creador, de que no evolucionamos. Habla de los beneficios de guardar el sábado. Me impresionó mucho que al llegar a la página 115, hablara del sábado y cómo mejora la salud. Dedicó 5 páginas a los adventistas del séptimo día y cómo la documentación lo demuestra. Y dijo, no estoy de acuerdo con todo lo que creen, pero los he acompañado a reuniones, los ha visitado, los ha estudiado y ha dicho que no se puede negar que según las zonas azules viven más. Loma Linda es una de las zonas azules con más centenarios. De hecho, creo que usted estuvo allí. Estuve allí esta semana visitando a quienes apoyan el ministerio. Hace unos 10 años una revista adventista me pidió que fuera allí a fotografiar y a pasar tiempo con los centenarios. Así que pude entrevistarlos y fue increíble su agudeza mental. Todos tenían más de 100. Todos, sí. Y la gente ha visto el programa que hicimos aquí con el Dr. Scharfenberg, quien, por cierto, sigue vivo y bien, y ya tiene 101 años. Así que una de las razones sería el mensaje de salud de la dieta. Pero descubrieron que el sábado marca la diferencia. También menciona otro estudio general entre mujeres realizado por el Instituto Chang, que reveló que las que asisten semanalmente a los servicios religiosos durante el estudio tuvieron un 33% menos
de mortalidad durante ese periodo. Otro aspecto importante que se menciona aquí es que en cuanto a la felicidad, un estudio de la encuesta mundial de miembros de la Iglesia 2017-2018 reveló que el 88% de los adventistas de todo el mundo se describieron como felices. Sin embargo, un estudio similar realizado en Norteamérica entre estadounidenses en general reveló que solo el 44% se describió como satisfecho con su vida personal. Así que contribuye a tu salud, a tu felicidad, a tu longevidad, a todo. Sí, habla de si te preocupas por quienes trabajan para ti en el mandamiento del sábado, dice que tu siervo debe descansar. ¿Y qué hay de tu vida eterna? Y habla de la eternidad. Habla de si te preocupas por los animales, porque dice que tu buey y tu asno descansarán. Y así aborda muchos principios científicos hermosos sobre el tema del sábado. Y tengo algunas notas. Tomé algunas en el libro. Tengo una pequeña hoja de referencia que usaré aquí. Si no, se me olvidaría algo. Pero debo mencionar que dedica el libro a Denise Prager y mucha gente ha visto los videos del Instituto Prager y de la Universidad de Prager, debo decir. Y Denise Prager, un judío al que conocí en una convención religiosa, sufrió una caída grave y actualmente lucha contra la parálisis, pero aún conserva una mente muy aguda. Así que dedicó el libro a Dennis Prager, judío, quien lo introdujo al sábado. Luego otros pastores le dijeron: Charlie, estás trabajando demasiado, te vas a quemar. Necesitas tomarte un día. ¿Has leído lo que dice la Biblia sobre el día de reposo? El pastor que le dijo esto guardaba el domingo. Dennis Prager guardaba el sábado. Entonces Charlie dijo: bueno, Dios está tratando de decirme algo. Voy a averiguar qué dice la Biblia. Y él hizo su propio estudio y tenía una mente muy aguda. Así que simplemente analizó los argumentos. Tiene una sección completa donde contradice los típicos argumentos evangélicos que minimizan el sábado o dicen que ahora estamos bajo la gracia. Ya no necesitamos guardar el sábado, y hace un buen trabajo al cortar eso de raíz y decir que no se sostiene bíblicamente. Bien, este es un primer extracto del material que realizó el pastor Doug Batchelor sobre justamente la presentación de este libro. Ya lo leyó, se lo leyó rapidísimo. Y este es el lado positivo del libro, ¿no? De cómo presenta la necesidad del descanso, que es algo que ¿quién lo puede negar? Y cómo los adventistas son un ejemplo de guardarlo y de cómo ellos guardándolo viven más y mejor. ¿Algo que objetar hasta aquí? Well, es cierto cuando Charlie Cook mencionó adventista. Yo escuché que él puso casi 5 páginas de información de adventista, pero uno debe analizar bien. La información en el libro está bien, está alimentándonos, tiene muchas verdades en el libro, aún hablando bien de nosotros, pero uno debe pensar bien. Es como, ¿de dónde este libro es? ¿Cuál es el origen de ese libro? ¿De quién? Es como miel. No vamos a tomar el miel de un serpiente, right? La miel sale de boca de abejas. Pero imagínate miel saliendo de la boca de un serpiente. No vamos a tomar esta. Right? So, escuchando un buen mensaje saliendo del gobierno, está lleno de católicos sí, a ultranza. Esa industria o el ministerio de Charlie Cook es una empresa de $80 millones por año, promocionado por el presidente, por el vicepresidente, por el grupo 2025. Entonces, ¿qué hay en este libro para nosotros tenemos cuidado? Yo tengo una rata en mi cocina. Sí. Entonces, cada noche estoy comiendo mi banana, mi papaya, pero yo estoy entregando veneno para matar a esa rata. Dando papaya, no quiere comer. Yo ofreciendo pancito y queso, no quiere comer. Pero él quiere elegir lo que él quiere. Pero lo que yo entregando,
Él tiene sospecha y nunca, hasta ahora, la rata no quiere comer. Astuto es la rata. Entonces nosotros debemos ser astuto. Estudia, no solo aceptar el libro porque menciona bueno de nosotros o está hablando bueno del sábado. Debemos, y es por eso tenemos este programa, para investigar el libro, no solo promocionar porque habla bien de nosotros, aceptamos, right? Y está hablando bien del sábado. No, debemos estudiar bien. ¿Por qué Estados Unidos, que prácticamente es la imagen de bestia, por qué ellos están empujando el día de descanso? ¿Ellos enseñando del sábado realmente o enseñando un principio que debemos cómo guardar un sábado? ¿Es esto ellos están promocionando y dándonos buenas pautas y tratando bien con nosotros para no hablar mucho y estamos sintiendo bien? Eso es lo que debemos analizar. Ese ejemplo de la trampa de la rata me pareció genial. Porque me hizo acordar un día que yo también tenía una y dije, ¿qué es lo que más le gusta a la rata para que caiga? Y justamente fui al supermercado y compré un queso que yo no como, pero compré un queso duro específicamente para alimentar a mi ratita. Obviamente había otra cosa, además del queso. Y le puse alrededor para que venga y para que sienta olor y cayó, ¿no? Ah, de verdad. Claro, después le paso la marca del queso. Mi rata es muy astuto. Pero, ¿será que es algo parecido a este libro? Vamos a analizarlo. Vamos a ver, porque alto sospecho que algo esté en este libro. Bien, y que quede claro que uno no está haciendo un juicio de valor sobre las personas. Eso estará a cargo de Dios, si la persona era sincera o no, quién lo escribe, quién no. Lo que sí sabemos que está en un medio completamente corrupto, tanto desde el gobierno como desde las principales organizaciones religiosas que impulsan y que se están prostituyendo tras el gobierno en este momento, ¿no? La única persona que puede juzgar a una persona es Dios. Entonces no podemos decir nada mal de Charlie. Él está haciendo lo mejor. Me gusta mucho escuchando a Charlie Kirk cuando él estaba dando sus argumentos. Muy impresionante. Entonces no podemos decir nada contra él. Pero el libro, puede ser Charlie escribió el libro o después el muerto de Charlie, ellos reeditar el libro. El enfoque es qué impacto el libro tiene, no la persona. Estamos y la figura. Hablando. Y la figura. Y de qué manera se va a utilizar esa figura que ya actualmente no puede hablar en físico. Vamos a ver si el diablo en el futuro traerá alguna aparición espiritista de él o no. Pero actualmente ya no puede hablar. Lo cierto es que lo silenciaron. Y está un libro que aparentemente viene de él, ¿no? Con muchos argumentos que él decía en vida. Eso es cierto. Lo que es claro también, aquí tenemos Dennis Prager, es al que él le dedica el libro y a quien le lleva el manuscrito. Aquí dice él, Charlie me visitó repetidamente en los diversos hospitales en los que he estado desde el 12 de noviembre del año pasado, cuando sufrí una caída catastrófica que me dejó paralizado. Cuando el personal de enfermería supo que Charlie me visitaba, mi habitación se convirtió en la más concurrida del hospital. Charlie me trajo el manuscrito de su próximo libro. Él es el que sabe exactamente qué escribió. Un judío, dice, en el que argumentaba que todos, esto es importante, argumenta que todos, tanto cristianos como judíos, debían observar el Sabbat judío, tal como él y su familia habían comenzado a hacerlo desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Lo que él dice el mismo día en que muere Charlie Kirk, es decir, yo tengo el manuscrito del libro en el que Charlie Kirk argumenta que debemos guardar el Sabbat judío. Esa era la convicción de Charlie. Pero hay que ver si esto se encara desde una perspectiva personal y desde un evangelismo personal, desde un convencimiento que él quiere realizar a la población, o si se encara desde una perspectiva gubernamental, que se impone la observancia, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando las preguntas que recibe Doug Batchelor. La siguiente dice, ¿crees que este libro podría marcar el comienzo de la ley dominical? Vamos a escuchar lo que dice Doug Batchelor.
¿Crees que este libro podría marcar el comienzo de la ley dominical? Bueno, es una pregunta interesante. Permítame llegar al final del libro, si puedo. Y por cierto, lo recomiendo porque creo que exalta un principio bíblico que es bueno y hay una bendición en ello, incluso para quienes no comprenden todas las leyes y enseñanzas. Cada enseñanza de la verdad que abrazas conlleva una bendición. En el capítulo 13, en su conclusión, esto me llamó la atención y esto es la página 259. Ahora, imagine si Estados Unidos volviera a honrar el día de reposo. Bueno, eso me llamó la atención. Está apelando al país. Imagine si Estados Unidos volviera a honrar el día de reposo, no solo como una práctica espiritual personal, sino como un ritmo cultural nacional. Al abogar por un ritmo cultural nacional, dice que debería ser parte de la cultura natural. Bueno, eso se remonta a la época de los puritanos, donde básicamente tenían leyes que decían que se podía ir a la cárcel si no se observaba. Es parte del ritmo cultural. No creo que estemos en ese punto ahora. Pero las leyes azules aún existen. Bueno, ¿sabes qué sucederá? Estoy casi seguro de que gracias a su libro habrá más gente asistiendo a los servicios religiosos semanalmente. Más personas que guardan el domingo se presentarán diciendo que el domingo es el día de reposo. Quizás desconecten sus teléfonos y dejen de comprar, pero no veo en su libro que nadie cambie de sábado ni de domingo a sábado. Así que permítame terminar de leer esto porque estoy respondiendo a esa pregunta y luego pasen a la siguiente página. Estoy saltando un párrafo y esta es la página 260 del libro de Charlie. Toda la semana volvería a centrarse en lo sagrado, lo divino, lo bello, lo sagrado. Nuestra nación recuperaría un núcleo moral espiritual, pero dice la imagen, ¿es sábado o domingo? Dice específicamente que no importa el día. Y eso fue en el 259, pasando ahora a la 261, y poco a poco el alma de nuestra nación, al leer la conclusión, se ve un llamado a un avivamiento nacional en la observancia de un día de reposo. Pero básicamente habla de un séptimo día, no el séptimo día. Ahora, admiro que eligiera el séptimo día porque dijo que es bíblico, pero creo que podría haber ido un poco más allá. Charlie Kirk no tenía miedo de provocar controversia. Bien, esta es su respuesta, ¿no? Evidentemente hay muchos elementos. Aquí tengo algunas citas específicas para que nos podamos detener. Dice, así que ya sea que guardes el reposo del día sábado o el Sabbat del Saturday, ¿no? En inglés, honres el día del Señor el domingo o practiques ritmos diarios de descanso y adoración intencionales, no abandones el principio. Él está diciendo aquí, hay un principio de que tenemos que descansar. Y eso es cierto, lo que además de un principio, hay una cuestión de adoración. Y las cuestiones de adoración las establece Dios como deben ser, ¿no? No es solamente el principio del reposo, sino que debemos reposar en el día que Él bendice y santifica. Eso es lo que no se está resaltando en el libro. El punto lo que captura mi atención es el final. No abandones el principio. Ese movimiento es para enseñar los principios. Cómo guardar el sábado o el Shabbat, que es fácil para transferir esta dedicación a domingo. Lo que el libro está tratando para transmitir es que, mira, Dios puso un día para descansar, right? Para nosotros poner todo aparte, no trabajar, ni poner su celular, no hacer cosas que distraen nuestra mente de Dios. Ahora ellos van a tomar este principio, ese es el movimiento, lo que estamos mirando ahorita. Aparte de lo que dice Charlie, ¿ok? ¿Cuál es el movimiento ahora? Es el libro. Es el principio, lo que el libro está enseñando. La necesidad del descanso es lo que se está resaltando. Y ellos van a transferir esto a domingo. Lo que Satanás quiere es adoración. Y que es un argumento muy poderoso. Claro. Porque si yo, por ejemplo, estaba leyendo números y leía las ciudades de refugio, ¿no? ¿Y qué intenta sacar uno? Porque hoy no existen las ciudades de refugio, las que se establecieron en las ciudades levitas.
uno trata cuando lee eso de sacar cuál es el principio detrás. Es decir, bueno, tiene que haber un lugar, una persona, una institución que haga de refugio de los pecadores, de los pecados que no sean intencionales, ¿no? En espera hasta que se haga un juicio y demás, ¿no? La ciudad de refugio es un tema de Números 35. Ahora, él está aplicando esa metodología de estudiar y rescatar los principios a una cuestión muy particular que está establecida por Dios y que es 6 días trabajarás y el 7º descansarás. El punto es que ahora dice, bueno, el 7º puede ser un 7º. Establecemos otro primer día y otro 7º día, como quien dice. No es el 7º que Dios bendijo, sino otro 7º. 6 de trabajo y un 7º de descanso. Sí, ese es el punto de veneno. Claro. Donde debemos tener mucho cuidado, porque la gente que está leyendo ese libro, muchos de ellos están aceptando esa enseñanza y mejorando su culto domingo, usando los principios. Ellos están aprendiendo de ese libro y aplicando ese principio a su día de descanso, que es domingo. Quizás puede ser viernes para los musulmanes. Entonces, ellos también leyendo ese libro y aplicando los principios de ese día a sus sábados. Imaginemos un Estados Unidos que es principalmente protestante, aunque también parte católico, que el protestantismo dice, no hay que descansar un día de la semana, todos los días son iguales y se refugian en un montón de argumentos similares para decir, no es necesario un día. Ahora van a empezar a decir, sí, es necesario un día, pero no es el sábado, es otro día. Que mira esto, nosotros estamos haciendo lo mismo, Noé. Nosotros, hablando de las fiestas, nosotros estamos leyendo las fiestas en la Biblia. Y la Biblia está diciendo, guardar los sábados es la marca mía. Right? Nosotros estamos leyendo esto y estamos diciendo, no, pero vamos a guardar los principios de las fiestas. Entonces, la misma mentalidad, lo que nosotros tenemos y estamos mirando lo que dice la Biblia, asunto de las fiestas o días solemnes de Dios. Perpetuos. Right, perpetuos. Estamos leyendo esto, pero estamos diciendo, vamos a practicar los principios, no necesitamos guardar las fiestas, right? Clavado a la cruz de Dios, pero vamos a guardar sábado, pero solo practicar los principios. Estamos haciendo lo mismo como ellos. ¿Será que El diablo nos está por queriendo medio agarrar por ahí? haciendo desobediente a las fiestas de Dios, por medio de ser cerrado, quizás nosotros vamos a poner la misma práctica con esa también? Cuando llegue el tiempo y vamos a hacer si por si acaso algunos electos están decepcionados, ellos van a hacer lo mismo. Decir, vamos a practicar principios. Bien, tengo aquí otra parte, otra sección del libro. Imagina si Estados Unidos, esto es lo que leyó el pastor Batchelor, comenzara nuevamente a honrar el sábado. Y ojo que se utiliza la palabra Sabbat, no Saturday. No meramente como una práctica espiritual personal, sino como un ritmo nacional. ¿Qué es esto si no es la ley dominical? Suena como una ley dominical. Es Estados Unidos a nivel nacional impulsando un día de descanso como ritmo. ¿Se puede impulsar el viernes, el sábado y el domingo y también el lunes para los peluqueros como días de descanso nacionales? ¿O se tiene que escoger uno para hacer un ritmo de 6 y 1? Ellos ya tienen uno en el mapa.
Entonces ellos están yendo a una dirección. Entonces, este es el punto donde ese movimiento está haciendo ahorita. Ellos sí están yendo a este punto de domingo, el día del sol. Bien, y tengo aquí otra imagen. Imagina que el sábado, y aclara entre paréntesis, o los domingos, vuelva a convertirse. O sea, ¿en alguna vez estuvo en los Estados Unidos? Alguna vez intentaron, ¿no? Pero vuelva a convertirse. Esto es afirmar, aunque sea verdad o mentira, que en algún momento ya se vivía así en los Estados Unidos y que ahora estamos fuera de ese patrón y que tenemos que regresar. Imagina que el sábado o los domingos, bueno, también podría ser el domingo, ¿no? Yo guardo el sábado, pero podría ser los domingos. Vuelva a convertirse en un tiempo de pausa colectiva. Ahí termino. Cuando el comercio se desacelera, no comprar, no vender, las pantallas se atenúan, el ritmo frenético de vida cede lugar a la oración y a la familia. ¿Qué le parece? Well, yo escuché uno de los políticos está diciendo, nosotros no somos judíos. Y él mencionó, él recuerda cuando como cristianos ellos estaban yendo a la iglesia en domingo. Para él, Estados Unidos empezó como cristianos de domingo. Entonces ellos quieren volver a este modo, ellos quieren volver a Christianity en su verdad. Domingo. Este es lo que ellos están tratando para promover, para retornar a Estados Unidos a este tiempo cuando todos estaban en la iglesia domingo. Ahora recuerdo que Adventismo empezó alrededor de 1844, alrededor allá, ¿ok? Sí. Pero antes de esto, todo era domingo. So, ellos están haciendo referencia de antes. Claro. Dice la última placa que vamos a leer, toda la semana volvería a estar centrada en lo santo, lo divino, lo bello y lo sagrado. Nuestra nación recuperaría un núcleo, un centro moral y espiritual que la anclaría frente al implacable tirón de la era digital y la constante erosión del sentido. Esto es, justamente, se está impulsando, comenzando de un modo ambiguo. Bueno, podría ser el sábado, podría ser el domingo, podría ser el viernes. Necesitamos descansar un día. Esa es la primera aproximación, creo yo, a una ley dominical. No van a empezar a hablar de impulsar el domingo como día de descanso dominical obligatorio, como han impulsado en otras partes del país y del mundo. Por ejemplo, en mi provincia se instauró por ley el domingo como día de descanso dominical obligatorio. Y claro, despierta un montón de ánimos en contra por parte de los que no quieren guardar ese día. Sin embargo, nosotros ya vimos que desde el proyecto 2025, del cual Charlie Kirk era muy amigo de todos los promotores y en parte era parte del proyecto 2025, ya se decía allí que se iba a impulsar un día de descanso. Dice el descanso del sábado o del Sabbat, si lo ven en Sabbath rest arriba, ¿no? En inglés. Dios ordenó el sábado como día de descanso y hasta hace muy poco la tradición judeo-cristiana trataba de honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día de descanso compartido hace posible que las familias y las comunidades disfruten juntas del tiempo libre en lugar de hacerlos como individuos atomizados. Ya estaba esto en el proyecto, no es solamente Charlie Kirk. Y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desgraciadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado
bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos, dice. Y a continuación dice, el Congreso debería fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de normas laborales justas para exigir que se pague a los trabajadores tiempo y medio las horas trabajadas en sábado. Y ahí aclara, ese día sería por defecto el domingo, salvo en casos de empleadores con una observancia religiosa sincera de un sábado a una hora diferente. Por ejemplo, de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado. La obligación se trasladaría a ese periodo en su lugar. ¿Se está cumpliendo la agenda? Well, no quiero hacer mucha especulación, right? Pero, Noé, para mí suena como un plan. Right? Y no quiero juzgar a Charlie. No quiero decir que él no era sincero. Pero eso parece como Charlie Cook estaba en el plan con 2025 proyecto. ¿Okay? Porque años pasados, recuerdo que hubo una película que era similar a lo que sucede. ¿Okay? Donde la persona que murió era Charles Kirkland. Aquí es Charlie Cook. Ahora, Charlie Cook es Charles Cook. Charlie es el nombre corto. So, Charles Cook. La persona que murió en la película era Charles Kirkland. La persona que da la indicación para matar a Charlie Cook y da la bala en el cuello era Taylor en la película. La persona que disparar la bala era Taylor también. Hay mucha similitud. Y en un globo detrás sobre ese evento donde Charles Kirkland estaba el político en ese tiempo, dice número 7. Es casualidad que Charlie Cook ahora está promoviendo el día séptimo. Hay muchas cosas que causarme para pensar. ¿Ese es un plan de muy antes? ¿Es un plan para Charlie Cook hacer ese papel en ese tiempo? Entonces Charlie Cook está diciendo todo laborar del sábado, como él está con convicción. Él está promoviendo el sábado, pero con un poco de 10% de ángulo, cambiando las cosas, hablando la verdad, pero un empuja por allá. Entonces, leyendo esto ahorita, me da cuenta que quizás Charlie Cook tenía ese papel para hacer esto, porque todos los eventos, el reavivamiento, mira el stadium, el tamaño de ese estadio, tan rápido, él les planifica todo de esto, o estaba en el plan desde tiempo antes. Hay una cita de Elena de White que dice que no debemos juzgar a las personas muchas veces, ¿no?, por lo que están haciendo, lo que están promoviendo, porque muchas veces no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido, no vamos a juzgar a la persona, pero evidentemente hay una mente maestra detrás de todo que va mucho más allá de los que son los promotores del proyecto 2025, de Donald Trump, del Papa y de todos. Hay una mente maestra superior, que creemos que es el dragón, el diablo y Satanás, que evidentemente sí tiene un gran plan trazado desde hace mucho y viene metiéndolo desde diversos factores, con diversas estrategias, y ahora preparado, según lo que yo estoy percibiendo, vamos a ver si esto es así o no en el transcurrir, ¿no? Pero un plan magistral para desconcertar a todos, para que si fuere posible, aún los escogidos caigan. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir viendo lo que analiza Doug Batchelor. En este caso le van a preguntar si Charlie Kirk presenta al sábado como un mandato de Dios o no. Escuchemos.
¿Presenta Kirk la observancia del sábado como un mandato de Dios o como una expresión de Dios en la naturaleza? Bueno, sí lo presenta como un mandato. Está en el título cuando dice detente en el nombre de Dios. Y hace un capítulo dice esto no es una sugerencia de Dios, es un mandamiento. Y si vamos a ser cristianos bíblicos, Él nos ordena porque nos ama para nuestro beneficio y lo expresa como un mandamiento. Y dice que estamos diseñados para que, bueno, no funcionemos correctamente sin el descanso sabático, lo cual es cierto. Bien, entonces cuando se le pregunta a Charlie Kirk si el día de descanso es un mandato de Dios, él afirma, descansa en el nombre de Dios. Pero cuando se le pregunta, ¿es el sábado el día que Dios mandó? Bueno, no podemos volvernos legalistas. Esa es la dicotomía que se juega en el libro, ¿no? ¿Es un mandato el descansar? Sí. Y destruye todos los argumentos evangélicos que dicen de que no, que ya no tenemos que descansar, que eso era para los judíos. No, los barre, como habitualmente, con los mismos argumentos que tiene la iglesia adventista o cualquier adventista, e incluso algunos más en relación a la razón, ¿no? Pero cuando se le pregunta específicamente en relación a si es el sábado y solo el sábado, ahí dice, bueno, no nos podemos volver tan legalistas, ¿no? No, ellos tendrán sus argumentos, yo tengo el mío, yo creo lo mío, pero respeto lo de ellos. Ya vamos a ver algún video a continuación. También se le pregunta a Dot Batchelor cómo es esto de que él descansa el sábado, pero su esposa invita a descansar el domingo. A ver qué responde Dot Batchelor. Pero alguien comenta aquí, hay algo extraño. Él habla del descanso sabático con su familia, pero su esposa tras su muerte les dice a todos que descansen el domingo. Sí, bueno, creo que intentan llegar a todo el mundo. Creo que creían que si le hubieran dicho a la gente que tenían que ser el séptimo día, se habrían sentido alienados. Bien, él dice es una estrategia política. Están queriendo llegar a todo el mundo. Él creía que era el sábado. Escuchemos lo que decía su esposa justamente en su memorial. Ora de nuevo, lee la Biblia de nuevo, ve a la iglesia el próximo domingo y el domingo siguiente y libérate de las tentaciones y cadenas de este mundo. Esta es la dicotomía que le plantean a Dot Batchelor. Él promueve el domingo, pero él promueve el sábado, pero su esposa dice el domingo. ¿Cómo puede ser? Dice, bueno, están queriendo llegar a todo el mundo, no se están queriendo poner demasiados sectarios, es decir, solamente de un sector de los que guardan el sábado, sino llegar a todo el mundo. Desde una perspectiva política eso es entendible. Sin embargo, de una perspectiva religiosa, alguno diría fundamentalista, pero fundamentalista en el sentido del fundamento, de tener un argumento sólido desde el punto de vista de la moral, de lo que está establecido en la Biblia, se cae. No es un día u otro, hay un solo día bendecido, ¿no? Correcto. Bueno, también se le pregunta a Dot Batchelor, ¿crees que el apoyo de Charlie Kirk al sábado bíblico hará que los que guardan el domingo cambien de opinión? Esto es lo que él responde. ¿Crees que el apoyo de Charlie al sábado bíblico hará que la mayoría de los que guardan el domingo cambien de opinión o solo lo alimentará al culto dominical? Creo que la mayoría de quienes lean el libro, porque menciona el sábado o el domingo, se sentirán cómodos simplemente observando el domingo con más cuidado. No van a empezar a decir, tengo que cambiar el día. Algunos se animarán, empezarán a leer sus Biblias y dirán, de verdad dice el séptimo día. Vamos a la iglesia el domingo porque es el primer día de la resurrección. No hay un solo mandamiento en la Biblia sobre santificar el domingo, el primer día santo. No tiene ningún mandamiento. Dicen, bueno, se reunieron el primer día para una colecta. Eso no es exacto. Dice, aparten el primer día para que no haya colecta cuando yo llegue. Y luego nos dice que Eutico se cayó por la ventana, Hechos 27. Había una reunión el primer día de la semana. Es porque se habían reunido para el sábado. La reunión se prolongó más allá del anochecer, pero la lleva el primer día de la semana y Eutico se cayó por la ventana y fue resucitado. Por eso está la historia. No tenía nada que ver con un nuevo mandamiento. Así que no hay ningún mandamiento en la Biblia para santificar el primer día. Y espero que haya gente que verán este programa, estudiarán sus Biblias con más atención
Charlie Kirk hizo su propio estudio porque algunas personas lo sacudieron y confío en que algunos lo harán. Pero es triste que tengamos que recurrir a personas populares, los medios, que promueven a ciertos individuos para destacarlos y llevarlos al primer plano para impulsarnos a profundizar en la Biblia y buscar la verdad en lugar de buscarla a diario. Es triste que necesitemos un estímulo, pero el hecho es que Dios usa a las personas para alcanzar a las personas. Así que si el Señor, y confío en que lo hará, usará esto para estimular la conversación cristiana nacional sobre lo que la Biblia realmente enseña sobre el sábado, eso es bueno. El péndulo puede oscilar en ambos sentidos. Así que eso puede ser bueno porque lo ponen en primer plano. El Señor dice que seremos llevados ante reyes y gobernantes para defender nuestra fe. ¿Qué le parece, Richard, esta parte? Porque aquí hay una pregunta, dice Merly, entonces, ¿están queriendo decir que el libro tiene un doble discurso? Esa por un lado. ¿Tendrá un doble discurso el libro? Y por otro, ¿cómo podemos aprovechar la situación de lo que está planteando el libro para que con nuestro aporte, podremos decir, con el aporte de los que nos ven, pueda ser una influencia positiva para otras personas? Ok, ese libro tiene su propósito. Es para educar el mundo cómo debemos guardar el sábado. ¿Ok? Entonces, o un sábado. Pero en enseñando al mundo cómo guardar un sábado, es una buena plataforma para nosotros. Ellen White dice que debemos salir al mundo para predicar el sábado en su plenitud. Entonces, esta es nuestra oportunidad. Ellos tienen su proyecto. El libro, ellos están haciendo promociones global por el White House, por el presidente, pero no es para adventista tomar ese papel para empezar para promocionar el libro de Charlie Kirk y decir, vamos a llegar a otras personas. No, ese libro tiene su lugar, sus promotores. Nuestro papel es para promocionar la verdad del sábado. Mientras ese libro está haciendo su trabajo, debemos presentar el sábado bíblico. Usted dice que debemos ser empujados por ese movimiento y no empujar al movimiento. Exactamente. Usar la oportunidad. Ahora en la mente de todo el mundo, hay gente esperando cuando ese libro salió en PDF para comprar en Kindle, para leer también, pero están escuchando por todos medios de comunicación. Ahora esa gente está en un punto de turning point. Ellos están a ese punto de inflexión donde ellos están. ¿Cuál es la verdad? ¿El sábado de séptimo día o el sábado del primer día? Ellos están en esta decisión. El libro está llevando gente a ese punto. A reconocer de que es necesario descansar. Sí. Ahora debemos empezar para difundir mensajes por YouTube, por cualquier medio de comunicación y empujar la verdad, no el movimiento, pero empujar la verdad del sábado. La importancia de ese sábado es parte de la ley de Dios y es el sábado. Y aunque se utilice una excusa o que se aproveche la fuerza de un movimiento, como puede ser este libro de Charlie Kirk, siempre el fundamento debe estar en como dijo Dios, no como dijo Charlie Kirk. Exactamente. ¿No? Porque esa es la trampa, que nos afirmemos en lo que dijo Charlie Kirk y después digan, no, pero mira lo que dijo acá Charlie Kirk. Puede ser el domingo. Claro. Y acá quizás apoyó la instauración de leyes azules. Entonces, no nos podemos basar en Charlie Kirk. Nuestro fundamento, único fundamento, es el escrito está. Entonces, aunque podemos aprovechar la ola que se está generando en el mundo, el movimiento que se está generando en favor del día de descanso para decir, bueno, están escuchando que es necesario descansar, están escuchando de que
¿No era que no había un mandato, que el mandato de descansar está vigente? Bueno, el verdadero descanso es el sábado. Esa es nuestra tarea, ¿no? Ese es nuestro Alumbrar. papel en estos días. Yo justamente ya he hablado muchas veces de este tema y a veces uno no quiere cansar de decir otra vez con lo mismo. Sin embargo, es como que caímos en la cuenta de decir, no, es justamente el momento en donde tenemos que más hablar del tema. Es decir, no vamos a esperar de que se firme la ley dominical en el Congreso. Si aquí se está empezando a hablar del tema, hay que aprovechar estos momentos para hablar. Bueno, justamente sobre esto también comenta el pastor Dodd Batchelor de qué significado tiene para nosotros como adventistas del séptimo día. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Bueno, creo que en primer lugar hay una oportunidad de dar testimonio aquí. Creo que si eres un cristiano bíblico y entiendes la verdad sobre el sábado bíblico, aprovecha esta oportunidad para hablar de ello con tus amigos. Y como dije, sé sincero. Pablo, quien estaba en Atenas y vio todas las estatuas y notó que tenían una estatua del Dios desconocido, pensó, no voy a hablar de sus estatuas, pero voy a usar eso como una oportunidad para hablar con los atenienses sobre quién es un Dios que no conocen. Así que aprovechó ese pedestal que tenían allí para el Dios desconocido como una oportunidad, algo que ellos mismos crearon para hablarles del Dios verdadero. Veo que ahora mismo tenemos cristianos bíblicos, tienen dos oportunidades fantásticas para hablar con la gente sobre la verdad sobre el sábado bíblico y sus bendiciones. Charlie Kirk habla mucho de eso en su libro, pero es el séptimo día que debemos reunirnos para adorar. Dios bendijo un día en particular. Él santificó un día en particular. No elegimos qué día queremos santificar. Dios lo hizo. Así que sí, importa que sea el séptimo día. Bien, estamos más o menos en sintonía, ¿no? Con lo que debemos hacer en este tiempo. Ahora vamos a empezar a escuchar otra persona que también ha leído el libro, que es adventista del séptimo día. Él se llama Fitzroy Anderson y en esta primera oportunidad él va a comentar lo que le parece de bueno del libro. Luego vamos a ver lo que le defrauda del libro. Pero escuchemos a ver si hay coincidencias. Tengo que admitirlo, hizo un trabajo fantástico al exponer cómo se debe respetar el tiempo sagrado del sábado. Y honestamente, me fío a hacerlo mejor con respecto al sábado. Y eso es parte del punto. Habrá potencialmente millones de personas que lean este libro. Personas que leen sobre el sábado por primera vez, lidian con la duda de si deben o no guardarlo y cómo deben relacionarse con un Dios que murió por ella. ¿Quiere obediencia a 9 o 10 mandamientos? ¿Quiere que guarden el séptimo día el sábado o un sábado de su elección? Y para muchas de ellas, verán el nombre de una denominación por primera vez, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque este libro tiene una sección dedicada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Especialmente porque hay una sección dedicada a por qué y cómo los adventistas del Séptimo Día guardan el sábado. Y cómo somos más saludables que la mayoría de los estadounidenses. El caso del sábado, que por supuesto Shabbat significa literalmente para. No soy adventista del séptimo día, pero creo que el Shabbat o el sábado es el misterio, el secreto que muchos cristianos pasan por alto. Es la puerta de entrada que te permite observar los otros 9 mandamientos, Lo que crea una oportunidad para que las personas descubran la verdad. Bien, hasta aquí más o menos vamos viendo lo mismo en cuanto a las oportunidades que genera. Evidentemente se está hablando de nuestra creencia y se nos pone por ejemplo, o sea, así como nosotros decíamos de que tenemos que aprovechar este movimiento para hablar del sábado, ellos aprovechan lo que es el movimiento de la Iglesia Adventista y de la experiencia de la Iglesia Adventista, tanto en salud como en felicidad y demás, para ponernos como ejemplo, para decir hay que guardar. Ahora, los que antes decían que no se debía guardar, ahora van a empezar a hablar de que hay que guardar. Sí, la Iglesia Adventista está en el camino correcto. A la Biblia, ¿ok? Sí. Para ellos entrar su campo, ellos deben pasar por nuestro campo también. Ahora, y fíjese, queramos o no queramos, no sé si Dios o el diablo, pero nos pone en el centro de la discusión. Claro, porque es la única manera para tener adoración. Satanás, para él recibir, él copia todo de Dios. Entonces, él quiere estar en el norte, él quiere adoración, él quiere que la gente, el mundo rendir a él, esa adoración. Ahora, para tener eso, él debe usar el mismo camino
pero después desviar las personas. Dios quiere su gente fiel, obediente. A un día, Satanás quiere también. Entonces, él debe enseñar a la gente de principios de Dios primero. Mira cómo la gente de Dios está adorando a Dios. Mira cómo los cristianos o los adventistas están adorando en ese día, sábado, fielmente. Mira, pero vamos a usar ese tipo de dedicación, ese tipo de adoración, yo quiero para este tiempo. Por eso, Satanás debe ir a este lado primero y poner a la gente en decisión. Ahora el otro punto, Satanás no quiere nuestro corazón. No importa si él enforzar, por fuerza, él va a hacer. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que por amor queremos... Estoy convencido que Jesús es mi creador. Yo estoy con mucha gratitud. Yo quiero dar alabanza al Señor voluntariamente. Dios no va a enforzar. Jesús no va a enforzarnos. Pero Satanás no tiene problema para enforzar. Él va a presentar, este es como debemos hacer para mí. Y por fuerza tú vas a hacer así para mí. Ese es el punto de allá. Bien. Veamos ahora lo que a Fitzroy Anderson le frustra del libro, ¿no? Lo que le parece que es negativo. Escuchemos. Por otro lado, fue frustrante porque no se tomó ninguna posición final. El libro expone argumentos a favor del séptimo día, el sábado, pero también expone argumentos a favor. Se da sentido del domingo, 10 razones de cada lado, y luego se detiene. Charlie reconoce a Constantino y lo que hizo. Y también reconoce el concilio de Laodicea en el año 364, donde las cosas se intensificaron, porque no solo se descansaba el domingo. De hecho, comenzaron a declarar anatema o excomulgados de la iglesia a las personas por descansar. En el séptimo día, el sábado. Charlie cubre todos estos hechos, pero lo sorprendente es que no tiene nada negativo que decir sobre el proceso. No dice que obligar a las personas a descansar el domingo y no descansar el sábado fuera un problema. Lo trata más como un hecho. Lo confirma. Charlie Kirk sí guardó el sábado, el séptimo día, según nuestra tradición, de sol a sol. De hecho, la realidad es que él respetaba el sábado de una manera que muchos de nosotros no lo hacemos. Mas no considera el sábado un mandamiento ya para la actualidad. No lo digo de forma legalista. Ni siquiera digo que la Biblia te ordene hacerlo. Digo que te lo estás perdiendo si no obedeces el sábado. Eso es lo que digo. Te voy a contar mi propia vida. Apago el teléfono el viernes por la noche. Lo vuelvo a encender el domingo. Cuando vuelvo todo es familia. Todo el sábado quizá un poco de fútbol americano universitario. Él no cree que el cuarto mandamiento sea un requisito. En el libro, Charlie menciona que no debemos ser antinomianos, que se define como alguien que dice que no tenemos que guardar ninguna de las leyes de Dios. En el libro se menciona el hecho de que el sábado existía antes de Cristo, el sábado desde la creación. Está todo en el libro, pero al final termina volviendo a la misma vieja discusión. El viernes es de los musulmanes, el sábado de los judíos, el domingo de los cristianos. Tómate tu día. Tómate tu día, vale. Elige tu día. Esa es lo frustrante del libro, ¿no? Porque hay muchos argumentos en favor, pero finalmente se hace agua en el decir, bueno, pero finalmente no es legal decirte que sea el sábado, sino que elige tu día. Está en la Biblia, debes guardarlo, pero elige. Eso es frustrante, ¿no? Sí, porque él tiene su propósito. Claro. Ahora vamos a ver algo que él comenta también, en donde se produce una tensión, como que hay una disputa, podríamos decir, entre Dios y el diablo por el alma de Charlie Kirk, y él está en la disputa, ¿no? En un ejemplo paralelo. Algunos dicen, él se estaba acercando al catolicismo y ya se estaba convirtiendo, y otros dicen, él se estaba acercando y relacionando con adventistas y era prácticamente un adventista. Y eso queda materializado en el libro. Escuchemos lo que él dice. Desde la muerte de Charlie, la gente ha estado tratando de interpretar en qué se estaba convirtiendo espiritualmente. Por ejemplo, Candace Owens, que se convirtió recientemente al catolicismo, sugirió que Charlie se estaba acercando al catolicismo. E hizo estas afirmaciones basándose en mensajes de texto que comentaba públicamente. Una de mis últimas conversaciones con Charlie, bromeé con él diciéndole que diera el último paso. ¿De acuerdo? Dije específicamente que eres demasiado inteligente para ser protestante. Da el último paso, Charlie.
Mientras tanto, muchos adventistas sentían que se estaba acercando al adventismo. Y es interesante porque esa tensión encaja realmente con este libro. Porque si bien Charlie guardaba el sábado, el principio que presentó era neutral. Podría haber ido en cualquier dirección. De nuevo, era más de lo mismo. Elige tu sábado. Bien, esto es lo que él analiza, ¿no? Después de leer el libro. Y justamente ya vimos a alguien que decía que se estaba convirtiendo al catolicismo, que le gustaba ir a misa y de que ella le decía, da el último paso, ¿no? El último. Right. No, ahora recuerdo que Candace Owen, recuerda que ella tiene una plataforma muy grande. Right? Una audiencia muy grande. Una audiencia muy grande. Y ella está empujando el otro lado de Charlie. De hecho, la escuché decir de que ella de ninguna manera iba a guardar el sábado judío porque ella era cristiana. Sí, y luego ya empezar, la empuja a una dirección. No solo ella, pero la esposa de Charlie Cook también, Erica Cook, está empujando no solo el sábado, pero ella está empujando catolicismo también. Entonces, hay dos audiencias muy grandes que están yendo por otra dirección. Ese movimiento de 2025, ellos están planificando, ellos están con estrategias, usando plataformas. Esa no es por casualidad que Candace está hablando suelto o Erica Cook no, todo es por script. Hay una persona que es el productor, que está empujando en esa dirección con mucho cuidado. Puede ser los jesuitas, puede ser ese movimiento, pero el gran dragón es el maestro detrás. Si ellos no entienden exactamente lo que ellos realmente están haciendo, Satanás está guiando a ellos en una dirección para cumplir profecía, porque la profecía es seguro y va a pasar la profecía. Todos los que son guiados o que obedecen o que sirven a Satanás son guiados por su espíritu, ¿no? Exactamente. Sepan o no sepan lo que están haciendo, están siendo instrumentos en sus manos. Exactamente. Bueno, más allá de lo que dice el libro, nos interesa también poner al aire lo que Charlie Kirk dijo en una convención adventista organizada por miembros de la Iglesia Adventista, cuando le preguntaron específicamente qué opinaba él en respecto al cambio del día de reposo del sábado al domingo y cuál era el día verdadero. Bueno, esto es lo que él dijo en esta ocasión, son sus palabras, escasos meses antes de su muerte. Escuchemos. In terms of change of Sabbath, in your research, what did you find? Like, why did Christians start keeping Sunday? Yeah, so it started with the Catholic Church, and it was a change to saying the Sabbath is the Lord's Day or Resurrection Day. I disagree. It says on the seventh day. I believe the seventh day is the traditional Jewish calendar. I have a different, even more macro view of that we should not ever play games with God's perfect calendar because God is the creator of time, and time is a unbelievably profound topic if you look at it scientifically and theologically. And I could spend a whole hour on the concept of time, but God sincerely cares about how we as human beings spend our time. As you could see by the Jewish feasts, as you could see by the Shabbat, how God even took time to rest. And so I'm not going to say, if someone is honoring the Sabbath on Sunday, that they'll have their own theological view as to why that is. I don't share that view. Sure. I think it should be Friday night to Saturday night as it originally is in the scriptures. But I'm not going to say if someone's a bad person for not doing that or not. I'm not that interested in it. Sure. But I will say, though, is that let's just emphasize further this idea of time. That there is a belief in the modern world that human beings are the creators of time. So you look at the French Revolution and the Russian Revolution. The French Revolution actually tried to change the 7-day calendar to a 10-day calendar. And they were so unsuccessful. They failed in it. It was a major failure. And the 7-day calendar, as articulated in the first 2 books of Genesis, is the rhythm of which that God has designed us to operate on this planet. What is more important, though, is that I have found that those who honor the Sabbath
It is one of the greatest demonstrators of your faith. It is one of the greatest outward actions of an inward commitment to Christ. So we are not, you know this phrase, you've heard it a million times. We are not saved by works, but we do works not to get saved, but because we are saved. I believe the honoring of the Sabbath and dedicating a day to the Lord, which the moderns can't comprehend or can't understand, is some of the greatest examples of fruits of being born again by Christ Jesus and showing that fruit to a broken world. Bien, aquí podemos ver entonces cómo él opina y relata lo que sucedió efectivamente con el cambio del día de reposo, y él manifiesta su posición, respetando la otra. Y dice al final de que debemos dedicar un día de reposo al Creador, ¿no? Específicamente para la versión bíblica, ese es el séptimo día, el sábado. Ahora, él también, así como es claro en cuál es su propio día de reposo, es claro de que él está abierto a otras interpretaciones, respeta otras creencias, digamos. No quiere imponer el sábado a todo el mundo. Eso es claro. En el libro y en los videos, ¿no? Pero podemos ver que en los videos él se manifiesta específicamente cuál es el día que él cree y los argumentos que no le convencen para cambiarlo al domingo. Ahora, yo no sé si él es parte de una agenda intencionada, de que él está promoviendo algo, jugando un papel como un actor. No lo sé, lo juzgará Dios. No podemos juzgar la Lo persona. que sí se puede ver, juzgando los hechos, no las intenciones, es de que él jugó un papel muy importante para la concientización de la necesidad de descansar un día. Y en ese papel, él en su vida es fiel al texto bíblico, al argumento bíblico. Y desde esa fuerza, desde la fuerza de la Biblia, es que se sostiene la importancia del día de descanso. Como lo hace, por ejemplo, la encíclica Dies Domini del Papa, creo que es Juan Pablo II. Parte de todos los argumentos bíblicos para después torcerlo el domingo, de decir, para los cristianos es el domingo, listo. Entonces, lo que sí veo es que el discurso de Charlie debía terminar ahí. Hasta ahí era útil. De ahí en adelante ya nos encargamos nosotros, le han dicho. Y así sea que creas que murió efectivamente ese día, como lo cree la mayoría de las personas, o que creas, como creen algunas personas, de que posiblemente no murió. Yo no me inclino hacia ese lado, pero tampoco lo juzgo definitivamente. Sus palabras, así en físico, terminaron ahí. De ahora en adelante, lo que diga Charlie es lo que dicen los registros, o lo que dicen que dijo, o cuáles eran las intenciones, a qué se estaba convirtiendo, o lo vi en un sueño. Charlie va a empezar a hablar de otras maneras. Va a seguir muy posiblemente en el centro del escenario de la discusión del día de reposo, porque es el que lo impulsa primeramente. Lo que sí es claro, Richard, es que la discusión sobre el día de descanso en los Estados Unidos se está empezando a jugar. ¿Qué le parece a usted? Ya estamos ahí. Antes nosotros estudiamos profecía, tenemos nuestro concepto cómo va a cumplir la profecía. Pero la profecía está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y no solo esto, está dándonos sorpresas. Y nunca pensamos vamos a estar peleando para entender lo que está pasando ahorita, cómo ellos están empujando el sábado. Entonces, el movimiento ya empezó y debemos estar estudio para discernir y distinguir cuál es la verdad, cómo podemos usar toda oportunidad lo que tenemos, aun cuando llega la ley dominical. Ese es un buen tiempo para nosotros. Va a ser el mejor argumento o la mejor fuerza para impulsar la verdad. Hacer estudio bíblico, el White dice, usar ese tiempo, no adorar en el día de domingo, usar esa oportunidad para dar estudio bíblico con los vecinos. No estamos trabajando en ese día santo para ellos.
¿ya? Ese día es santo para ellos. Usar ese día para enseñar, para visitar. Usar este movimiento ahorita para enseñar a laborar, mientras la gente está buscando cuál es laborar. Domingo o sábado, Candace dice esto, Erica dice esto, Charlie Cook dice esto, pero ¿qué dicen los adventistas? Ellos son sabatistas, entonces ellos van a empezar para buscar laborar en ese momento. Se me viene a la mente una ilustración. Si hemos estado durmiendo, más vale que nos vayamos a lavar la cara porque vamos a tener que salir a hablar en público, ¿no? Porque se nos está poniendo en el centro, no es que a ver si jugamos un papel o no. Estamos en el centro de la discusión. Es como la luz punta a nosotros y estamos así, con sorpresa, y no sabemos qué hacer. Todo está en el YouTube, tratando para entender lo que está pasando, qué va a pasar en el futuro, cómo esto va a pasar. La luz está con nosotros por sorpresa. ¿Y qué más está viniendo a nuestro lado? Rápidamente por sorpresas también. Debemos estar preparados, estudiando la Biblia, poniendo nuestra vida en orden, porque yo veo que es casi seguro que el juicio de los vivos ya empezó, porque los eventos ya empezaron. La ley dominical confirma eso, ¿no? Claro, pero ya empezaron el movimiento fuerte delante de nuestro ojo, ya empezó. Lo que se me viene a la mente es que Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Le dice a sus discípulos, a los que conocen la verdad. Y dice, una luz no es puesta debajo de la mesa, se pone arriba. Así que si estamos siendo puestos para que alumbremos al mundo, bueno, que no nos tengan que quitar el candelero, ¿no? Alumbremos con la luz que se nos ha dado. Vamos a escuchar otro fragmento de Fitzroy Anderson, donde él opina sobre qué cree que va a producir este libro. De este libro saldrán grandes cosas buenas. Muchas personas buscarán la verdad sobre este tema y tomarán decisiones. Sin embargo, este libro también traerá grandes problemas, ya que muchas personas se envalentonarán para quebrantar el más largo de los 10 mandamientos. El único mandamiento que dice recordar, que es el cuarto mandamiento sobre el sábado. El mayor mal que veo venir es cómo esto desempeñará un papel en la repetición de lo que ocurrió en la iglesia primitiva, que condujo a la Edad Media, cuando el domingo fue exaltado al mismo nivel que el sábado. Y esto es lo que Charlie hace en su libro. Y lo hace pintando un cuadro de su esperanza y visión para Estados Unidos. Dice, imaginen que el sábado o el domingo vuelven a ser un momento de pausa colectiva, cuando el comercio ralentiza, las pantallas se atenúan y el ritmo frenético de la vida cede ante la oración y la familia. Toda la semana volvería a centrarse en lo santo, lo divino, lo bello y lo sagrado. Nuestra nación recuperaría un núcleo, un centro moral y espiritual que la anclaría contra la implacable atracción de la era digital y la constante erosión del significado. Esta declaración respecto a que toda la nación se detenga junta para un día de descanso unificado y lo vincule a un renacimiento de la moralidad y la grandeza nacional es muy similar a lo que se expone en el libro El conflicto de los siglos, que afirma. Ahí vamos a leerla nosotros, la cita que él está diciendo. Dice, el poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Será que el nombre de Charlie Kirk va a figurar desde una perspectiva espiritista? ¿Que se lo va a citar? Claro. Leamos la cita y le doy el pase. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad que existe en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones de estas manifestaciones espirituales, ¿no? ¿Qué le produce esto, Mira, Richard? También podemos ver en este movimiento espiritismo bien fuerte. La razón es porque varias veces en las campañas podemos ver Erica Cook.
está diciendo, Charlie Cook está con nosotros. Su espíritu está aquí. Él hizo una referencia cuando Charlie Cook estaba atrás en el stadium, en el lugar peor. Y en ese lugar él está diciendo, poner el micrófono más alto para la gente pobre que no puede pagar para buenas sillas, para ellos escuchar. Él estaba en ese lugar. Y él La misma Candace Owen, por ejemplo, dice que lo vio en un sueño. Claro. Entonces, él está diciendo, Erika está diciendo, Charlie Cook está ahí con ustedes. Entonces, la gente empezó para aplaudir. ¿No? Entonces, ese es espiritismo y los están promocionando en una plataforma grande, una audiencia muy grande. Y Candace también está con sueño, como usted dijo, de Charlie Cook. Ellos no están empujando un día de descanso preparando para la ley dominical, pero ellos están preparando la plataforma para espiritismo también, exactamente como dice el gran controversia. Entonces, lo que podemos analizar hasta aquí, que se está preparando la base, ¿no? El primer escalón sobre el cual se va a empezar a construir diferentes etapas de la ley dominical. Pero el primer escalón, el descanso que se llama de esa escalera, no parte de la base de la plataforma específicamente del día domingo como día de descanso obligatorio, sino que parte de la necesidad de descansar de acuerdo a los principios bíblicos, de un día cada 7, de que Dios es nuestro creador, de que Él estableció el descanso, y se habla mucho del sábado, utilizando todos los argumentos bíblicos, y ese es el primer escalón. Sí, esa es la primera etapa, porque ellos van a promocionar sábado y domingo. Usted puede guardar sábado, pero también descansar en domingo, día de familia. Esa es la primera etapa. Desde allá ellos van a ser más restringido, más necesitamos hacer un ritmo nacional, van a decir. Exactamente. Después, ¿no? Por ahora, adventista o gente que guarda el sábado puede, para la primera etapa, puede guardar sábado, pero también respetando el día de reposo o día de descanso para familia. Entonces no podemos hacer nada en domingo un día. Normalmente nosotros cortar nuestro pasto domingo, hacer trabajo normalmente que no podemos hacer durante la semana. Pero cuando esa ley pasa, nosotros por la primera etapa podemos guardar el sábado por ahora. Pero domingo nosotros no podemos hacer nada. Y ese es el tiempo de la NY dice, podemos hacer estudio bíblico. Pero después esa va a empezar para cambiar rápidamente. Sí, en la primera etapa yo veo que está diciendo necesitamos descansar, ¿no? La etapa individual. Descansa el día que quieras, pero descansa. Y luego vamos a pasar a la etapa colectiva. Y ahí es donde van a decir necesitamos escoger un día, no podemos poner todos los días colectivamente. Es un día en 7. Entonces, en la etapa individual, yo creo esto, tú crees aquello, está todo bien. Por ahora. Por ahora. Pero ya se empieza a manejar el tema, ¿no? Y aquí tenemos algunas de las portadas y de las fotos que salían inmediatamente ante la muerte de Charlie Kirk, en donde se transmite esa idea de que Él está con el Señor, de que Él nos está viendo, de que está con Cristo, incluso que nos está aconsejando, como usted hablaba, ¿no? Bueno, vamos a continuar con lo que finalmente cree Fitzroy Anderson respecto a la influencia del libro de Charlie Kirk con respecto a lo que está realizando, el papel que está jugando el nacionalismo cristiano en los Estados Unidos. Escuchemos. Él, junto con muchos otros cristianos de hoy, dice de palabra que a Dios no le importa qué sábado guardemos. Pero en la práctica, encuentro algo curioso. Si el sábado ya no es vinculante, ¿por qué hay tantos que intentan imponer cualquier día de reposo, especialmente el domingo? No creo que Charlie estuviera llamando para forzar el culto. Pero por desgracia, hay poderes en acción ahora mismo y personas que tienen una imagen similar de Estados Unidos, pero según su imagen. Estados Unidos se convierte en una teocracia y el cristianismo se impone a las masas.
El pastor principal de la Iglesia de Cristo, Doug Wilson, no se disculpa por sus creencias sobre Dios y el país. Me gustaría ver que el pueblo fuera un pueblo cristiano. Me gustaría ver que el Estado fuera un Estado cristiano. Me gustaría ver que la nación fuera una nación cristiana. Me gustaría ver que el mundo fuera un mundo cristiano. Y ahora las controvertidas opiniones de Wilson como nacionalista cristiano están ganando terreno en el centro del poder de la nación, con la reciente inauguración de su nueva iglesia y feligreses de alto perfil como el secretario de Defensa Hath. Plantar una iglesia en DC es parte de su misión para intentar convertir esto en una nación cristiana. Entonces toda sociedad es teocrática. La única pregunta es, ¿quién es Teo? En una democracia secular sería Dios el pueblo. En una república cristiana sería Cristo. Como dije, este libro ha hecho que mis sentidos proféticos hormiguen aún más. Y realmente no me gusta hacia dónde se dirige esta línea de pensamiento. Entonces, ¿qué pienso de este libro? Creo que nos lleva a un momento crucial en el que los debates sobre el sábado y las leyes del sábado, o podría decir, las leyes del domingo, van a aumentar y necesitamos entender esto, y hay algo más que realmente necesitamos entender. Esto es más grande que solo el sábado y el domingo. Sí, esas cosas son importantes, pero el problema principal es que esto tiene que ver con Dios, ¿no? Se trata de reivindicar su carácter y compartir un Dios con las personas que no obliga ni coacciona. Ahora bien, no digo que Charlie hiciera eso, pero que no quepa duda. Existirán personas que, basándose en lo que él escribió, intentarán hacer lo mismo. La mayoría de la gente no entiende que esta nación va a repetir lo que ocurrió durante la Edad Media, cuando el sábado y el domingo fueron exaltados juntos durante un tiempo, hasta que finalmente, como podemos ver en la declaración del Concilio de Leosa, el domingo fue exaltado y el sábado se volvió esencialmente ilegal. Bien, esta es su conclusión, ¿no? Es decir, estamos ante una repetición de la historia en donde en un primer momento se exalta el sábado y el domingo indistintamente, hasta que luego de ciertos avances, el sábado se termina constituyendo en ilegal, como lo establece el Concilio de la Odisea. Dice, los cristianos no deberán judaizar ni estar ociosos en sábado. Ah, esto es un día de descanso judío, van a decir. No, los judíos guardan así. Los cristianos no deberán judaizar ni estar ociosos en sábado. No puedes descansar el sábado, no puedes estar ocioso. Sino que deberán trabajar ese día. Pero el día del Señor deberán honrarlo, especialmente. Y como cristianos, si es posible, no deberán trabajar en ese día. Pero si se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo, desfraternizados, serán anatema para la congregación, van a ser la lacra de la sociedad, ¿no? Este es el paso siguiente, de decir, no tenemos que judaizar, nosotros somos cristianos, como dijo Candace Owen, ¿no? Yo no voy a guardar el sábado, yo soy cristiana. Ese es el siguiente paso, ¿no? Exactamente. Y no solo esto, ellos van a decir que todos los desastres, lo que está pasando en el mundo ahora, que van a empezar a pasar. Ya, porque ese es el juicio de Dios que está cayendo sobre nosotros, porque los adventistas o los zapatistas no están guardando el día de reposo domingo. Y porque justamente se está impulsando la abominación desoladora que trae esos juicios, ¿no? Exactamente. Son todo lo que estamos observando, lo que está pasando ahorita, ellos van a usar eso como excusas para dar persecución. ¿Por qué? No, porque eso está pasando ahorita. Es porque desobediencia de ese pequeño grupo. Bueno, en esto de el discurso de que la nación va a ser grande de nuevo y que tenemos que florecer como fuimos antes y demás, esto ya se viene trabajando desde hace rato en la narrativa, no solamente en Donald Trump y el MAGA, ¿no? Sino desde la perspectiva religiosa. Por ejemplo, aquí tenemos un evento que se realizó en la Universidad Católica Franciscana, dice, restaurando una nación, el bien común en la tradición estadounidense. En esa convención en donde participó J.D. Vance y altos religiosos y políticos vinculados al catolicismo y al Opus Dei,
hubo una persona, el ideólogo del Opus Dei, Chad Pecknold, que abogó específicamente en que la nación va a ser restaurada, va a ser grande de nuevo cuando se la lleve a Dios, cuando la nación sea ordenada públicamente en relación a Dios. Y allí, esta persona, Chad Pecknold, vemos que es el mismo ambiente donde estaba hablando J.D. Vance, dice esto: tenemos que prestar mucha atención porque es lo que estamos viviendo. Escuchémoslo. Public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. Se restaura. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. A restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways, in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce could cease, and we could be free for one day, for God, for the debt that we owe to Him. For we are first and foremost debtors to God. ¿Notamos el mismo discurso aquí? Dice leyes sabáticas, Sabbath rest, ¿no? Leyes sabáticas, leyes dominicales, jugando con ambos conceptos, como lo hace el Papa días después de la muerte de Charlie Kirk, hablando en relación al día del descanso, y se utiliza la palabra original Sabbath, que quiere decir reposo, para confundir leyes de descanso sabáticas, pero que son leyes dominicales. Y eso es justamente lo que se está promoviendo. Y los principios suenan bien, que ellos están buscando para una nación volver a Dios. Suena muy bien. Pero ¿a qué Dios se le está queriendo volver? Pero ¿a cuál día? ¿Cuál Dios? Porque el Dios verdadero o al culto Baal, el sol, al dragón. Entonces, ellos tienen buena intención, quizás. O buenas palabras. Buenas palabras. Dios juzgará la intención. Right. Pero ellos están guiados por ¿quién? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu de Satanás? El gran dragón que está guiando ellos, respirando un espíritu de un reavivamiento falso, porque esto lo que está pasando allí es un reavivamiento de la nación y los están buscando para traer de vuelta la religión, como otra dice vez, Trump. para crear ese fuego, sí, otra vez. Pero es un reavivamiento falso, exactamente lo que Satanás quiere. Así es. No vamos a juzgar a las personas, Dios las juzgará, pero es lo que son los hechos, ¿no? Lo que Satanás está produciendo, ese falso reavivamiento. Bueno, ya para ir concluyendo, vamos a ver otra de las personas que ha opinado en relación a este libro. Se llama Matt Gary. Él trabaja junto al pastor Mark Finley de la Iglesia Adventista. Él es uno de los departamentales principales de la Asociación General en Evangelismo, los pastores principales de la Iglesia Adventista, que trabaja junto a él, Matt Gary, y él sacó 2 videos en relación a los errores que tiene este libro de Charlie Kirk y cómo deben corregirse para que no nos desviemos de la verdad. Vamos a escuchar y luego vamos a opinar en relación a la necesidad de que justamente las principales autoridades en materia religiosa de la Iglesia Adventista y en materia pastoral y evangelística comiencen a manifestarse en este sentido, ¿no? Escuchemos el material que se produjo. Aquí es donde el libro Detente en el nombre de Dios, que escribió Charlie Kirk,
Se aparta sutilmente de lo que realmente enseñan las Escrituras. No se trata de motivos, no se trata de intención, se trata de interpretación. Y la interpretación es importante porque cuando se malinterpreta la Escritura, la verdad se debilita, no se fortalece. Uno de los lugares donde esto ocurre con más claridad es en cómo se utiliza la Biblia para tratar los mandamientos de Dios como opcionales en lugar de autoritativos. De alguna manera, la gracia nos da licencia para pecar cuando no es así. Un pasaje que se suele utilizar para argumentar ese punto en contra de guardar el sábado es Romanos 14:5. Así que vayamos más despacio, abramos la Biblia y dejemos que las Escrituras hablen por sí mismas. La afirmación se hace a menudo y es así. Romanos 14:5 dice: hay quien hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. A partir de ese único versículo, muchos concluyen que el sábado ya no importa, que el día no importa y que la conciencia reemplaza al mandamiento. A primera vista, parece razonable. A segunda vista, se derrumba. A tercera vista, ni siquiera puede sobrevivir a un escrutinio bíblico básico. Esta es una regla fundamental que no podemos ignorar. Nunca interpretes un versículo de una manera que contradiga el resto de las Escrituras. Y las Escrituras hablan claramente sobre el sábado. Génesis 2. Dios bendijo y santificó el séptimo día antes del pecado, antes de los judíos, antes de que se escribiera la ley. Éxodo 20, Dios escribe el sábado en los 10 mandamientos con su propio dedo. Isaías capítulo 66, el sábado se guarda en los nuevos cielos y la nueva tierra. Lucas 4, Jesús guardó el sábado como era su costumbre. Mateo 24, Jesús habla de sus seguidores guardando el sábado después de su resurrección. Hebreos 4, sigue habiendo un descanso sabático para el pueblo de Dios. Apocalipsis 14, el pueblo de Dios del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios. Entonces, si Romanos 14 enseña que el mandamiento del sábado es opcional, entonces Pablo contradice a Moisés, Isaías, Jesús, Hebreos, Apocalipsis y a Dios mismo. Y eso no sucede, lo que significa que la interpretación es errónea. De lo que realmente trata Romanos 14 no es un capítulo sobre el sábado. Pablo nos dice de qué trata el capítulo. Simplemente léelo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo luego identifica esas opiniones dudosas. Comer carne o vegetales, días de ayuno opcionales, prácticas devocionales personales. Estos eran asuntos controvertidos entre creyentes judíos y gentiles. Nunca fueron morales. Pablo nunca menciona ni una sola vez el mandamiento del sábado, los 10 mandamientos, los días de adoración o que Dios cambie el tiempo santo. Ni una sola vez. El lenguaje que termina la discusión. Romanos 14 usa el lenguaje del juicio personal y la observancia voluntaria. Estimar un día no es un lenguaje de mandato. Dios nunca les dice a los creyentes que decidan el día de reposo por sí mismos. No estiman el día de reposo. Lo recuerdan. Recuerden el día de reposo para santificarlo. A nadie se le dice que esté completamente convencido en su propia mente acerca del asesinato, el adulterio, la idolatría o el día de reposo. Dios ya estableció esas cosas. Pablo no contradice a Pablo. Pablo dice claramente, ¿anulamos la ley por la fe? Ciertamente no. Al contrario, confirmamos la ley. Romanos 14 no derriba la ley. La mala interpretación sí lo hace. El día de reposo nunca fue discutible. Romanos 14 trata sobre cosas que Dios nunca ordenó. El día de reposo es el único mandamiento que comienza con la palabra recordar porque Dios sabía que sería olvidado. Llamar al día de reposo una convicción personal no es libertad en Cristo, es amnesia teológica. Aquí está la prueba de Jesús. Jesús dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Ha pasado ya el cielo? ¿Ha pasado ya la tierra? No. Entonces tampoco el día de reposo. Aquí está el verdadero problema. En realidad, no se trata de Romanos 14. Se trata de autoridad. ¿Quién decide qué es santo, Dios o el hombre? La gracia nunca borra la obediencia. La gracia la fortalece. En resumen, Romanos 14 no menciona el sábado, no anula el cuarto mandamiento y no redefine la ley de Dios. El séptimo día, el sábado, permanece exactamente donde siempre ha estado, bendecido en la creación, escrito en piedra, honrado por Cristo, guardado por los fieles y restaurado en la eternidad. No porque los adventistas del séptimo día lo digan, sino porque las Escrituras lo hacen. Bien, este es entonces otro enfoque del análisis del libro que se encierra o se dedica a poner las cosas en su lugar respecto de los errores que hay en el libro. No tanto analizar las virtudes o las cuestiones discutibles, sino decir, bueno, esto está mal y lo vamos a aclarar. Hizo un segundo video que vamos a verlo y después hacemos un comentario general sobre otro error que encontró en el libro y que él lo está poniendo en su lugar. Escuchemos su video. Charlie Kirk dice que no es pecado quebrantar el día de reposo, pero la Biblia da una definición muy diferente del pecado.
No se trata de atacar a una persona ni de cuestionar su sinceridad. Charlie dice muchas cosas buenas y ciertas en su libro. Se trata de poner a prueba una afirmación teológica según el único estándar que importa, la palabra de Dios, porque si las escrituras definen el pecado de una manera y las tradiciones e ideas humanas lo definen de otra, debemos seguir las escrituras. Y las escrituras son dolorosamente claras sobre lo que realmente es el pecado. 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. No una ley opcional, la ley. La misma ley que Jesús afirmó, la misma ley que Santiago llama la ley de la libertad, la misma ley que Pablo dice que se establece por la fe. Si obedecer los 10 mandamientos es opcional, entonces el pecado se vuelve opcional. Las escrituras nunca respaldan esto. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo que guardéis los que prefiráis o los que se ajusten a vuestro estilo de vida o los que la cultura todavía aprueba. Jesús guardó el sábado como su costumbre, no como una sugerencia, sino como obediencia. Si Jesús guardó el sábado y nosotros decimos que no es pecado quebrantarlo, estamos diciendo que Jesús obedeció algo que podemos ignorar. Eso no es discipulado. Eso es autoautoridad. Cuando Dios pronunció los 10 mandamientos, no susurró, los tronó. Los escribió en piedra para que nunca fueran borrados. Ni por cultura, ni por tradición, ni por preferencia. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si no guardar algo que Dios santificó no es pecado, entonces nada de lo que Dios santifica puede ser profanado. Pero la Biblia enseña claramente lo contrario. Isaías dice, bienaventurado el hombre que se guarda de profanar el día de reposo. No se puede profanar algo a menos que quebrantarlo sea pecado. ¿Qué enseñan los apóstoles? Hebreos dice, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. No es una sugerencia, es una obligación pendiente. Apocalipsis describe al pueblo final de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No mandamientos -1, no mandamientos reinterpretados. El problema lógico es que si no es pecado quebrantar el sábado, entonces los 10 mandamientos dejan de ser ley moral, se convierten en consejo divino. Y si un mandamiento puede quebrantarse sin pecado, entonces cualquier mandamiento puede quebrantarse sin pecado. Esa enseñanza no protege la gracia, destruye la necesidad de ella. Porque si no hay pecado, no hay necesidad de arrepentirse. Y si no hay arrepentimiento, no hay necesidad de salvación. Y si no hay salvación, no hay necesidad de un Salvador. La gracia no hace que la obediencia sea innecesaria. La gracia hace posible la obediencia. Esta es la conclusión. La afirmación de que no es pecado ignorar el sábado no puede sobrevivir a las escrituras. La Biblia enseña que el pecado es quebrantar la ley. El sábado es parte de la ley. Jesús lo guardó. Los apóstoles lo guardaron. Dios nunca lo cambió. La única manera de creer que quebrantar el sábado no es pecado es creer que Dios cambió su propia ley. Cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, no dijo, elige qué mandamiento seguirás o ten fe en mí y serás salva. Dijo algo muy diferente. Dijo, vete y no peques más. Por lo tanto, cuando alguien dice que no es pecado quebrantar el sábado, no está repitiendo las palabras de las Escrituras. Las está contradiciendo porque Jesús sigue diciendo, ve y no peques más. Bien, tenemos acá una pregunta también del público que voy a unir con esto. Le voy a preguntar, ¿qué le parece esta acción de parte de este joven, Matt Gary, que trabaja junto al ministerio del pastor Mark Finley, Hope Lives 365? Y la pregunta del público es, ¿qué debemos hacer nosotros con respecto a todo lo que está pasando? Well, yo creo que usamos, como decimos antes, usamos la oportunidad, lo que hay delante de nosotros. Pedimos a Dios sabiduría, qué hacer en ese momento y dedicar a nuestra vida a Dios o reconsagrar nuestra vida, poner nuestra casa en orden porque ya estamos en la luz, ya estamos en esa época para evangelizar y decir Babilonia se cayó. Este es nuestro papel ahora. Y si nosotros no preparar, este momento va a capturarnos y vamos a caer en la decepción de Satanás. Ahora es el tiempo para nosotros dedicar la familia, los hijos, y para tener culto en la familia otra vez, dedicar nuestra vida. ¿Por qué? Y estudiar ese tema bien, porque ahora gente va a preguntarnos,
Y debemos preparar a los hijos para memorizar la Biblia en esos temas, porque ese es el punto va a estar en la boca de las personas. So debemos estar preparados mentalmente, físicamente y también preparar para estar afuera en el campo también, porque debemos salir al campo, ir a la ciudad y enseñar ese tema, porque todos están buscando una respuesta y como adventista tenemos la respuesta y el mensaje para el mundo. Yo en este programa, hemos tratado de dar nuestra opinión, así como lo hicieron otras personas, Doug Batchelor, por ejemplo, con su estilo, nosotros con el nuestro. Luego está también Fitzroy Anderson, que vimos la manera en que él exponía lo que él creía que es verdad. Aquí estamos viendo otra persona, Matt Gary, hacerlo a su estilo. Cada uno tiene su estilo, su audiencia, su llegada. Y a mí me parece muy importante que cada uno ocupe su posición, ¿no? Claro, el Espíritu Santo va a guiar cada uno de nosotros. Claro, a la esfera que uno le alcanza, quizás una persona tiene el acceso a un medio de comunicación, lo hace desde el medio de comunicación con los dones que Dios le ha dado. Quizás una persona tiene acceso a un celular y ve lo que otras personas hacen, algunas le llegan mejor que otras, a algunos les gusta ver al pastor Doug Batchelor, otras al pastor David Gates, otras al pastor Mark Finley. Pero si todas esas personas están cumpliendo su rol y están anunciando, están siendo luz al unísono, y cada uno desde su perspectiva, desde su personalidad, desde su conocimiento, desde su forma de utilizar la tecnología, lo hace, y las personas que le llegan, las que escuchan a uno, las que escuchan al otro, también juegan su papel compartiendo. Por ejemplo, nosotros ya hemos producido materiales porque nos queremos preparar para este momento. El sábado que viene muy posiblemente compartamos nuevamente algo que tiene que ver específicamente con lo que estamos discutiendo, el sello de Dios y la marca de la bestia, que es adelantarse a lo que viene, para que después digan, vieron que era lo que yo ya escuché. Nosotros vamos a compartir los materiales que ya hemos producido y los que vamos a continuar produciendo. Pero también el que hoy está viendo tiene un rol que cumplir, ya sea compartir lo que nosotros hemos hecho, lo que han hecho otras personas o lo que están haciendo, pero de llevar la luz al mundo en el momento que es indicado. Jesús si no va a decir, bueno, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar, pero este mensaje va a llegar. Eso es lo que a mí me parece. No sé qué comentario le merece a usted. El asunto de si no hacemos nuestro trabajo, la piedra va a contar, o ¿cómo se dice en español? Debemos, con la piedra, ¿verdad? Las piedras hablarán. Hablarán. Entonces, debemos hacer nuestra parte. No permitir las piedras para hacer nuestro trabajo. Porque si no hacemos, la Biblia dice, la piedra va a hablar. Pero no es que las piedras van, es que Dios está pidiéndonos, haga su parte. Retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona, ¿no? Exactamente. Yo tengo mi parte como yo estoy haciendo mi ministerio personal. Otros tienen. Ahora no es el tiempo para criticar a otra persona en la forma como ellos hacen. Dios deja gente para estar guiado por el Espíritu Santo en su forma correcta. Right? Mi forma no es siempre la forma correcta. No correcta, pero el único. Right? Dios va a usar cada persona en su capacidad. Y aún con sus errores. Right? O debilidad. Claro, right? debilidades, o sea... va a usar todos nosotros, pero debemos estar con un espíritu para trabajar en junto y corregir nuestra indiferencia. Porque los discípulos tenían problemas también, pero en el día de Pentecostés todos llegaron en junto. Pedir al Espíritu Santo y llegar el tiempo de Espíritu Santo y ellos proclamar el mensaje. Ahora nosotros debemos llegar a este punto también, donde poner todas las diferencias, unir
Y los ministerios, que es un ministerio por ese lado, otro ministerio y un ministerio no están hablando con cada uno, debemos poner todo esto aparte y trabajar en junto, porque somos adventistas de ese movimiento. Entonces, para esta hora fuimos creados, ¿no? Right, por este momento. Si sigamos peleando y criticando al otro, Dios va a dejarnos en nuestro estado. Quien está así, es así. Entonces debemos dejar esa actitud, es lo que tenemos. Poner pila ahora, unir con los ministerios, trabajar en junto con los demás para hacer ese gran, fuerte pregón, porque debemos pedir al Espíritu Santo para llenarnos y nosotros vamos a salir como un cuerpo, como una iglesia, como un pueblo y predicar el fuerte pregón. Ese es nuestro papel ahorita para unir y predicar. Esta lo que está pasando es la indicación. Es tiempo ahora. Yo creo y estoy convencido de que eso es así. Creo que nos podemos quedar con esas palabras como conclusión final. Y ya sea de que sea el inicio justamente de la ley dominical, que está profetizada, vendrá sobre Estados Unidos y sobre el mundo entero, o que sea simplemente un movimiento en favor del día de descanso y que la ley dominical se trate tiempo después, creo que tenemos que aprovechar la oportunidad. Como alguna vez escuché en un sueño que tuve, que se me dijo: Noé, la oportunidad está pasando y vos, ¿qué estás haciendo? Estamos frente a una gran oportunidad en este momento. ¿Vamos a aprovecharla o no? Vamos a aprovechar. Y tenemos una tarea todos que cumplir. Aquí la Red Advenir tiene una tarea, ustedes allí también tienen la suya. Nosotros la semana que viene vamos a estar tocando este tema en relación a la oportunidad que abre este libro de Charlie Kirk. Vamos a analizar el sello de Dios y la marca de la bestia en relación justamente a la publicación de este libro. Y la oportunidad también se presenta delante tuyo para que la aproveches, para que hagas llegar estos materiales, para que hagas llegar la verdad que brilla delante nuestro a otras personas. Sin ustedes que están del otro lado, la señal moriría ahí, llegaría a muy pocas personas, a los que nos escuchan siempre, pero ustedes también tienen el potencial, la oportunidad que está pasando para todos de hacer llegar el mensaje a muchas otras que ustedes tienen como contactos y no nosotros. Entonces la invitación es que ustedes también puedan participar de este movimiento, de esta proclamación, de esta aprovechar las oportunidades, porque como yo escuché algún día, la oportunidad está pasando. ¿Y vos qué estás haciendo? Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro. El rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos, ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe
se oscureció. De la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel.